la preocupación y la duda, a pesar de que es natural en los seres humanos, no quieres preocuparte, pero te preocupas. Pero te preocupas. ¿Sí? Y es algo que tú controlas. No puedes controlar. Y es algo que Dios puso en nuestros corazones. Sí, es una parte de nuestra naturaleza. ¿Y por qué crees tú que la colocó? Muy buena pregunta. ¿Para qué? Porque Dios es bueno, para que dependamos de Él. Tú sabes que yo creo que ese tipo de cosas no tendrían sentido si cuando nosotros nos preocupamos o dudamos, es el mejor momento para entender lo que es la fe. El optimismo. El optimismo es lo contrario al pesimismo. Y si hay algo que es contrario y que se opone a ser resiliente en la vida, es el pesimismo. Y ese optimismo para mí como creyente se traduce en fe. Bienvenidos a otro episodio de Incómodos Podcast, el podcast donde lo polémico y controversial se hacen conversable. Cada uno de nosotros tiene diferentes creencias y convicciones, pero pensamos que siempre podemos dialogar. Y no solamente podemos dialogar, ustedes siempre lo han visto, Alejandro y yo siempre debatimos, pero lo hacemos desde la línea del respeto. Mi nombre es Julián Izarra. Mi nombre es Alejandro León. Y esto es Incómodos Podcast. Bienvenidos. Bueno, primero que todo, bienvenidos a este espacio. No se olviden suscribirse a nuestro canal y si tienen algún tema que quieran que debatamos en este lugar, puedes hacerlo a través de nuestra página web, que es cree.transforma/incómodos podcast, y justamente allí pueden dejarnos algún tema que quieran que debatamos o algunas de sus ideas que quieran ver durante el podcast, Julián. Sí, tú sabes que cada vez que una persona le da me gusta o nos sigue, yo me lleno de mucha alegría, porque todo esto lo hacemos por ellos. Lo hacemos por cada una de estas personas que van escuchando nuestros podcasts y dicen, esto me sirve a mi vida y quiero seguir escuchándolo, y decimos, vale la pena el esfuerzo, y eso nos ayuda a seguir esforzándonos y seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que nos encontramos en el camino, porque la gente cree que grabar un podcast es extremadamente fácil, es solamente sentarse en una silla, prender dos luces, un par de micrófonos y comenzar a hablar como unos loros de cualquier tema. Y resulta que esto tiene que ver mucho con la capacidad del ser humano de querer hacer y seguir avanzando a pesar de los contratiempos, obstáculos o de uno mismo. Porque si hay alguien que puede traicionarte a ti, eres tú mismo. Muchas veces es nuestro mayor enemigo, somos nosotros mismos, porque con una parte de nuestro cerebro decimos, yo quiero seguir adelante, quiero lograrlo y me he trazado metas, pero cuando vemos que la meta no es tan fácil, ¿sí? Porque estar sentado acá y grabar semana a semana y tocar temas difíciles que a veces tocan nuestro corazón y tenemos que agarrar nuestro corazón y abrirlo públicamente, no es fácil porque es como ver hacia el pasado, hacer una mirada retrospectiva y ver tu vida pasada y tener que sacar del baúl ese recuerdo y ponerlo allí en la mesa, no para que tú solamente lo veas, sino para que otros también lo observen. Y eso no es fácil. No sé cómo te ha parecido a ti este año, todo este proceso de Incómodos Podcast, ¿cómo ha sido para ti? No, difícil porque no es fácil ser vulnerable, pero al mismo tiempo está el sentido de que, bueno, a pesar de que a veces es complicado hablar de tu vida o compartir lo que te gusta, no te gusta, o un punto de vista que puede como a veces sonar incómodo, pero entre todas esas cosas me alegra que la vulnerabilidad que podamos tener en este lugar, más allá del esfuerzo que hacemos, inspira a otras vidas a que puedan como poner en práctica muchas de las cosas que nosotros hemos aplicado y también puedan aprender de nuestros errores, porque cuando uno no es vulnerable y dice, bueno, a esta persona les fue mal haciendo esto, los estoy escuchando, yo quiero hacer las cosas diferentes, para mí eso es ganancia, pues, y por eso hacemos todo esto. Qué bonito, brother, qué bonito, porque tú sabes que esto habla mucho de lo que puede haber en el corazón de cada persona. Nosotros definitivamente vivimos en una sociedad netamente egocentrista, donde todo el mundo ve por sí mismo y nadie ve por nadie, y que de alguna otra forma Dios nos haya permitido poder hacer este podcast junto con Juan Carlos, que no está presente hoy, y que no apunta a nosotros, no apunta a exaltarnos a nosotros mismos, sino tiene un enfoque de ayudar a las personas a que
continúen adelante, ¿sabes? A que no tiren la toalla, a que está una luz en el final del túnel, de que sí se puede llegar un poquito y dar un pasito más adelante, que aunque parezca muy difícil la condición, la situación que puedas estar viviendo, siempre se puede. Y yo tengo una historia que quiero contar hoy porque es algo que he estado retumbando en mi cabeza durante más o menos un mes. Y, y es la historia de una situación que vivió Venezuela. Alejandro, yo no sé qué edad tienes tú. 29. 29. Tú estabas bebé, tenías como unos 4 años cuando Tenía, eso no, sucedió. tenía, para ver. Ah, no, sí, Sí, como tenía 4 4 años. añitos más o menos. Y esta historia trata de la tragedia de Vargas. Y yo quiero traerla acá a la mesa para que nosotros esto sea como de catapulta, de base para nosotros comenzar a adentrarnos en el tema, ¿no? Y fíjate que eso sucedió hace 25 años, o sea, dentro de 3 días, exactamente, el 15 de diciembre cumplimos 25 años de la tragedia de Vargas. Brother, y he estado pensando y he visto algunos videos y hace poco estuvimos grabando a una persona, a un bombero, que participó en el rescate de la tragedia de Vargas. Esta persona tuvo la oportunidad de traer también a memoria todo lo que vivió y bueno, él lloró, no quiso enfrentarse a este gigante de tragedia, volverlo a traer y él contaba cómo su vida tuvo que pasar hasta por psicólogo y tratamiento y aún él dice, yo me siento afectado, mi vida se ve afectada por lo que sucedió en esta tragedia. Bueno, para los que no saben, hace 25 años exactamente, un 15 de diciembre, hubo un deslave, una lluvia muy fuerte que hizo que los ríos se desbordaran y mucha agua comenzó a bajar de las montañas. Se inundó una gran parte de Vargas y esto fue una tragedia donde murieron muchísimas personas perdieron la vida y muchas personas perdieron seres queridos, sus mascotas, sus casas, perdieron todos los bienes por los cuales habían trabajado. Y fue un tiempo de mucho sufrimiento para Venezuela, para el venezolano. Y Alejandro, yo me acuerdo, estando chamo también, yo tengo 48 años y yo tenía en aquel tiempo como unos 23 años, por allí más o menos, estaba tan chamo. Pero yo recuerdo algo que a mí me quedó aquí bien marcado en mi cabeza y era la forma como el venezolano enfrentó esta situación. O sea, como el venezolano dijo, ok, esto no es solo Vargas la que está sufriendo, es Venezuela entera. Y cómo el venezolano agarró una carga de un sector de nuestro país y se hizo uno. Se hizo uno los medios de televisión, la radio, los artistas se unieron y cantaron canciones en pos de, para recoger fondos y hubo un movimiento muy poderoso para ayudar a aquellas personas que habían sido afectadas. Y ahí lo que más me resaltaba esa era la palabra resiliencia. O sea, el venezolano tiene algo que lo caracteriza, que es ser resiliente, brother. No sé cómo tú lo ves desde este tiempo, porque han pasado 25 años, pero ¿tú crees que el venezolano sigue siendo resiliente en la actualidad? O sea, no sé si tan resiliente como en esa época. Yo siento que ahorita, como todo cambio generacional, a veces ese tipo de tragedias, por ejemplo, yo no la viví así como tú la viviste. Yo estaba muy chamo, pero sí escuchaba a mi mamá comentando acerca del suceso y de cómo los venezolanos se unen. Entonces no sé si ahorita la unión sea como en pro de una... O sea, ahorita yo siento que es difícil como que concentrarse en un solo punto para esforzarse por un bien común. Ahorita están como que uno siempre ve 3, 4, 5 personas trabajando por un bien común, pero se nos ha perdido, y no solamente en Venezuela, en el mundo, un poquito ese sentido de resiliencia en conjunto, porque uno dice, yo soy resiliente, pero yo creo que tú te animas a ser más resiliente cuando ves un grupo de personas diciendo, mira, vamos para adelante, vamos a esforzarnos. Y eso me llama la atención, porque yo ahorita lo veo y digo, bueno, me estaba pensando, es cómo tú enfrentas una situación difícil y cómo tu mente logra sobreponerse ante eso. ¿Tú crees que si nosotros viviéramos actualmente una tragedia como la que te estoy contando, donde unas aproximadamente 10.000 personas desaparecieron, por allí van los números aproximados, y las pérdidas fueron incontables, tanto materiales como de vida?
¿Tú crees que si nosotros hubiéramos en la actualidad, 25 años después, ¿tú crees que tendríamos la misma resiliencia o el venezolano se abocaría de la misma manera? Yo creería que puede ser un catalizador para unificarnos en un bien común, pero no sé si tendríamos la misma cantidad de personas que en ese momento estaban ayudando. Porque tú sabes que una de las cosas que no ayuda a las personas a ser resilientes en momentos de prueba, donde son muy difíciles y no saben cómo salir adelante, es la falta de apoyo social. Y tú lo acabas de decir, la falta de apoyo social trae un quiebre para que la resiliencia pueda llevarse a cabo correctamente. Porque muchas veces las personas no pueden salir adelante, es por culpa del individualismo. Somos muy individualistas y a veces vemos personas que necesitan de repente un apoyo, una ayuda, un empuje y no se lo damos, no se lo damos. Entonces a veces la falta de apoyo social es lo que no evita que, vamos a hablar de una nación, que una nación salga adelante. Claro, esos cambios así, pero o sea, lo que puede ser como que de alarma es que siempre son como pocos los que inician ese proceso y luego se suman muchos porque dice, yo creo en eso. Es como que, a ver, tenemos el desastre. No, pero eso es muy peligroso. Van 2, 3, 4 y empiezas a ver que hay o sea, está la gente queriendo hacerlo, pero siempre está como el quién lo hace primero. ¿Quién enfrenta la incertidumbre primero? ¿Y quién es resiliente primero como para yo poderlo hacer? Es como una ley de la manada, pues, o sea, como que yo te voy siguiendo, yo te voy siguiendo, yo te voy siguiendo. Entonces yo siento que eso se ha hecho muy notable. Por ejemplo, siempre son muy pocos, porque de hecho eso que mencionas en Siria, son muy pocos los que lograron eso, y de repente el boom. O sea, de repente, wow, lo lograron y tal, la libertad. Entonces siempre pasa con todo, de hecho los procesos independentistas de nuestra historia o los procesos de cómo enfrentar una crisis, siempre vemos una persona Es verdad. que empieza a hacer una acción y esa acción se repercute. Fíjate que nosotros tenemos históricamente a Simón Bolívar. Exacto. Que todo el mundo dice, bueno, pero era un chiquitico montado en un caballo, pero él dijo, yo puedo alcanzar la libertad de la nación de Venezuela. Y él se levantó y detrás de él fue todo un ejército y movió a toda un batallón para ir en pos de Sí. Venezuela. Pero siempre se nos demanda a uno solo. Y yo creo que es porque son muchos más los que nos quedamos en la duda de si algo bueno puede pasar, que eso te lo comentaba antes, que el accionar. Porque yo te decía, la duda, el significado, significa dualidad. Es la batalla entre dos mentes. Una Dividida. que piensa que la situación puede pintar mejor, ponte de un ejemplo, y una que dice, no, esto no vale la pena hacerlo. Y esa dualidad es constante y es natural. Todos dudamos de que si algo puede ir bien, si nuestra primera impresión siempre es preocuparnos de que la cosa va a ir peor o de este desastre no nos podemos recuperar. Si sabes que me hace recordar una anécdota, la voy a contar, de un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Y él bajaba siempre de la montaña con sus dos perros al pueblo y él hacía que la gente apostara. ¿Quién gana hoy, el perro blanco o el perro negro? Y entonces él apostaba todo su dinero al perro blanco un día X, hoy al perro blanco. Y la gente apostaba al perro negro y de repente ganaba el perro blanco. Y entonces a la siguiente semana bajaba otra vez con los perros y él apostaba al perro negro. Pero la gente decía, bueno, pero la semana pasada ganó el perro blanco, nosotros vamos a apostar al perro blanco y ganaba el perro negro. Y las personas le preguntaron un día, un hombre le preguntó, ¿cómo tú haces para saber cuál es el perro que va a ganar? Y le dice, eso es fácil. Cuando yo quiero que gane el perro blanco, yo le quito toda la comida al perro negro y se la doy al blanco durante una semana. El perro blanco se fortalece y el perro negro pierde. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque así es la preocupación. Nosotros alimentamos más la preocupación que la capacidad de ser resilientes. Y eso nos detiene. La preocupación y la duda tienen un poder paralizante. Te pica y te paraliza y no te deja avanzar, brother. Es así tal cual como tú lo dices. De hecho, me acordaste, de hecho lo anoté por aquí porque lo tenía. Hicieron un estudio de una universidad en Pensilvania que agarraron un grupo de personas que las diagnosticaron con ansiedad crónica, o sea, ansiedad generalizada, que tenía mucho que ver con las preocupaciones. Y le hicieron que hicieran una lista de las cosas que le preocupaban. Todas las cosas. Y ellos durante ese tiempo anotaron y entregaron su lista. Entonces, cuando fueron, analizaron, pasó un mes, ¿verdad? Y reunieron otra vez al grupo y solo el 91.4% de las cosas que habían registrado, o sea, no pasó ni el de todo lo que anotaron, ¿verdad?
no pasó ni el 91.4% de las cosas que anotaron. O sea, muy poco fue lo que sucedió realmente de todas sus preocupaciones. Y yo digo, yo soy así. Y yo también. O sea, yo me preocupo por cosas que ni siquiera... De hecho, yo Estoy sobrepienso todo. pensando en eso. Y yo, wow. Menos mal yo no sufrí la tragedia de Vargas, porque yo estaría pensando constantemente cómo salimos de esto. Esto no es suficiente. Esto nos va a estancar como económicamente el país. Y muchas cosas que sabemos que, bueno, traen consecuencias. Pero yo soy una persona que lucha mucho en La contra de... preocupación trae caos, brother. Total. Pero trae un caos interno. Trae un caos, es un monstruo que se levanta dentro de ti y no te permite avanzar y no deja ver el potencial que tenemos para lograr o avanzar y salir de estas situaciones. Yo veo gente hay gente que es muy resiliente. Hay gente y resiliencia, bueno, por supuesto, esa capacidad de adaptarnos a situaciones difíciles para salir adelante. Y yo conozco gente que se adapta rápidamente, brother, que tiene una situación y cambia el switch, ¡prá! Y dice, bueno, ya no es esto, y vamos a salir adelante. Pero no todo el mundo es así. Sí. No todo el mundo tiene la capacidad. Mira, hace poco a mí se me perdieron, yo soy comerciante, y se me perdió una mercancía, se me perdieron un pocotón de plata en mercancía que venía de Panamá a Venezuela, bultos de mercancía. No bultos de estos colores así grandotes. Y yo me desesperé porque era dinero esperando que llegara la temporada para yo poder hacer mi negocio, pues con eso sostengo a mi familia. Y nada que llegaba y yo preocupado, pero esa preocupación no me dejaba ocuparme, porque la persona que se preocupa no se ocupa. Entonces, fíjate que yo en ese momento empecé a escribirle a las personas y yo no sé qué, y entré en desesperación. Y mi esposa, gracias a Dios por mi esposa, me dice, pero cálmate. ¿Por qué mejor no oramos a Dios? Y en ese momento yo digo, bueno, voy a hacer una oración, vamos a orar, pero mi oración no era verdadera. Era una oración cargada de preocupación y no de confianza para pedirle a Dios. Sí, era como para cumplir con mi esposa. Ya, Señor, mujer, quédate quieta, yo voy a orar por eso. Pero resulta que al pasar los días y pasaban los días y toda la respuesta era, está perdido, no se consigue en Panamá, no se consigue en La Guaira, no se consigue en ninguna parte. Y dije, no, se perdió todo eso, se perdió todo ese dinero. Y después esperar a ver si Dios permite que me reembolsen el dinero. Hasta que un día comprendí de que recordé un verso bíblico. Recordé un versículo bíblico que Pablo le dijo a una iglesia filipenses, y él le dijo esta palabra: por nada estén afanosos. O sea, por nada estén preocupados. Y yo que, ok, ¿cómo no voy a estar preocupado? Porque es muy fácil. A veces nos quieren decir, escucha este versículo y ponlo en práctica, pero eso no es así tan fácil. O sea, tampoco vamos a caer en esa religiosidad de que yo agarro un versículo y lo pongo en práctica. No, no es fácil, porque cuando estás viviendo prueba, la realidad es otra. Es muy fácil cuando tú agarras la Biblia y se la restregas en la cara a todo el mundo y te la sabes de memoria, pero es difícil cuando te toca a ti poner en práctica lo que dice esa Biblia. Sí. Es totalmente diferente. No, y que yo a veces, o sea, o creo firmemente, mejor dicho, que la preocupación y la duda, a pesar de que es natural en los seres humanos, porque vamos a estar claro, tú quieres preocuparte, pero no quieres preocuparte, pero te preocupas. Pero te preocupas. ¿Sí? Y es algo que tú controlas. No puedes controlar. O sea, y es algo que Dios puso en nuestros corazones. Sí, es una parte de nuestra naturaleza. ¿Y por qué crees tú que la colocó? Muy buena pregunta. ¿Para qué? Porque Dios es bueno, para que dependamos de Él. Tú sabes que yo creo que ese tipo de cosas no tendrían sentido. O sea, cuando nosotros nos preocupamos o dudamos, es el mejor momento para entender lo que es la fe y lo que es que Dios puede hacer las cosas mejor. Si tú le quitas eso, ¿verdad? Si tú quitas la preocupación, el miedo, la duda de tu vida, la fe no tendría sentido. Así es. Y no digo que no hay que vivir así, sino que es el mejor entrenamiento, porque a medida que tú pasas por situaciones y vas viendo que no es tan malo como lo pintan. O sea, la situación pudo haber sido peor, pero para los que están como en este camino o creen en Dios, yo siento que siempre uno tiene como la seguridad de que capaz ahorita uno no ve el horizonte completo, pero a medida que tú vas avanzando con Dios, Dios te va mostrando el por qué las cosas son así, ya sea para que mejores tu forma de reaccionar ante un problema o ya sea para que aceptes decisiones en tu vida que más adelante van a traer un fruto mejor para tu vida. Entonces, eso también lo uno mucho a que nosotros nos acostumbramos a que, y ya entrando en el tema cristiano, que Dios rechaza al que duda. Y eso es una mentira. Te explico por qué. Y es una opinión personal. Uh-huh. Cuando Jesús resucita y va a ver a Tomás, que es uno de los discípulos que más duda
y que yo también tendría las mismas dudas que Tomás, específicamente porque él dudaba si Jesús había resucitado en una época donde sí, dijo que iba a resucitar, pero está complicado que resucite, ¿sabes? Es complicado. Y si estuviese en la vida real, yo siempre digo que te imaginas los titulares en el Instagram diciendo, mira, el que yo dijo que iba a resucitar y no resucitó y tal, no sé, cantidad de cosas que uno puede pensar. Pero cuando Jesús se ve a Tomás, él no lo rechaza. Más bien le dice, toca mis heridas. Y yo decía, pero ¿por qué Jesús se deja las heridas? Específicamente como para darnos una enseñanza. No lo rechaza y después le da una lección y él enseguida cae y dice, wow, te reconozco, sí, eres el Hijo de Dios, eres todo lo que nosotros estábamos esperando, etc. Pero al final le dice, bienaventurados los que creen sin haberme visto. O sea, felices son aquellos que Así aprenden es. a creer sin haber visto. Y yo digo, eso lo estoy aplicando muy bien. Hay cosas que yo no veo, pero yo sé que Dios quiere que yo crea que pueden salir mejor, a pesar de lo que estoy viendo, no va acorde a lo que yo Bueno, estoy te pensando. voy a terminar de echar el cuento ahora de los bultos. Tú sabes que venía en estos días en el carro y le digo a mi esposa, mira, tú sabes que yo no he orado con fe, he dudado. Y, y le dije, yo voy a comenzar a orar, pero en serio, creyendo que Dios tiene el control de todo y voy a soltar esa carga en las manos de Dios. Y, y comencé a orar de esa manera y comencé a tener una paz increíble, pero una paz que no te imaginas. Mira lo que dice el verso que estaba leyendo ahorita. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios en oración y en súplicas o en ruego, con acciones de gracias. Entonces yo empecé a decirle gracias, Señor, por lo que estás permitiendo. Yo no lo entiendo, pero yo te doy gracias porque esto me ayuda a mí a depender y a buscarte y a verte. Y después el versículo no termina ahí, sino que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, aún el mío, dice, guardará tu corazón, sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y comencé a tener esa paz. Y de repente, hoy, Alejandro, hoy me escriben y dicen, Señor, aparecieron sus bultos. Hoy mismo se lo despachamos. Y yo me puse a llorar y me arrodillé en mi local y lo que hice fue darle gracias a Dios, porque ¿a quién le iba a dar gracias? A la preocupación de Julián. La preocupación de Julián no hizo sino atormentarme durante mucho tiempo. Y esto nos lleva a otro punto, Alejandro, que nosotros sí tenemos una resiliencia, como tú decías, que Dios la ha colocado en nosotros mismos, pero más que eso, Dios ha colocado la fe. O sea, la fe y el creer que Él lo puede todo por encima de nosotros y de lo que nosotros pensamos es mucho más grande que cualquier resiliencia que pueda tener el ser humano. Cuando yo voy a La Guaira y camino porque me encanta, yo amo La Guaira, a mí me encanta, todo el tiempo estoy buscando apartamentos para rentar, irme a La Guaira con mi familia porque nos encanta la playa y comer empanadas y caminar por el bulevar y todo eso. Y yo veo cómo La Guaira cambió. Yo fui cuando La Guaira Vargas vivió esta tragedia y estaba tapizada totalmente con barros, los carros, camiones, containers, casas tapizadas. Era una locura. Desaparecieron las playas completamente. Ellos tuvieron que volver a reconstruir todo. Todo, o sea, hacer todo como desde cero, porque fue borrado completamente. Y ahora que yo voy, camino y disfruto de La Guaira, también disfruto mucho de su gente, yo lo que veo es, wow. Yo digo, definitivamente ellos no pudieron levantarse solos. Solo con resiliencia humana era imposible que ellos pudieran levantarse. O sea, pero con la fe y la fe colocada en Dios y el esfuerzo también de ellos por querer, el trabajo social, la unidad, el apoyo, el seguimiento, el consuelo que le podíamos dar a las personas que habían tenido pérdidas humanas. Eso hizo que La Guaira pudiera levantarse y ser lo que es ahora. No, y que eso nos da una enseñanza muy bonita. Y es que por más que uno no se quiera preocupar, ya decimos, bueno, es natural preocuparse, pero es bonito ver cómo en medio de lo que parecía imposible recuperar, tú ves cómo se ha ido recuperando, se ha ido restaurando. Y pasa en nuestra vida. Yo siempre digo, estoy preocupado por, no sé, porque se pueda morir un familiar, porque puedas perder tu trabajo, pero al mismo tiempo yo digo, pero ¿por qué me tengo que preocupar por algo que no ha pasado? Y si llegara a suceder, tengo un Dios que me ha demostrado una y otra vez
que hay una salida ante todas esas cosas. Entonces uno dice, no, yo sé que esta preocupación es una alerta como para poder poner mi mirada en aquel que la puede suplir. Porque para eso a veces nos sirven los cálculos. O sea, si hacemos proyecciones económicas del próximo año, si vamos a estar bien o vamos a estar mal, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Entonces, ante la incertidumbre es así. Hay otra historia bíblica que justamente hoy escuché y me la trajo el recuerdo de lo que estamos hablando. Y es cuando Jesús envía a los discípulos a que se vayan adelante. Y creo que él terminaba el Sermón del Monte, no me acuerdo si era el Sermón del Monte. Él terminó uno de sus sermones, manda a los discípulos que vayan adelante en una barca porque había que pasar de un lado al otro. En una especie, le llamaban mar, pero en realidad era como una especie de lago, ¿no? Lo que ellos iban a cruzar. Y se presenta una tormenta. Y en ese momento hay dos escenas de Jesús, o dos historias de Jesús que a veces confundimos. Una es Jesús en la barca durmiendo y la otra es Jesús cuando sale caminando, que Pedro dice, Pedro le pide a Jesús caminar sobre el agua. Pero hay algo que yo nunca había reflexionado mucho en ese. Siempre estamos como que, bueno, Jesús le dice a Pedro, camina sobre el agua. Y es que la tormenta aún continuaba y Jesús estaba caminando en medio de la tormenta. Es decir, que él no quitó, en esa escena, él no calma la tormenta. Él no la calma. Okay. Él le pide a ellos, o en este caso a Pedro, que camine sobre el agua en medio de la tormenta. Entonces hay circunstancias en la vida donde los problemas no van a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es tu actitud ante esa dificultad. Y la perspectiva. Con la que vemos el problema. Porque Jesús tenía una perspectiva totalmente diferente de lo que para él era un problema. Y él le dice, pero camina sobre esto que tú ves como un problema. Exacto. O sea, una perspectiva totalmente. Yo creo que una de las características para nosotros ser resilientes es cambiar la perspectiva. Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Mucha gente está terminando el año. Ya estamos 12 de diciembre y vemos que hay mucha gente que se trazó metas. Tú te trazaste metas durante el año porque es algo como normal, sí, característico del ser humano, trazarse metas, decir, bueno, este año voy a hacer esto, quiero lograr esto, me voy a leer tantos libros, voy a trabajar en esto, voy a producir esto, quiero lograr esto, me quiero comprar un carro, una moto, cosas materiales. Muy pocos se trazan metas personales de cambio interno del corazón que apuntan hacia él. Pero llega un punto donde 12 de diciembre y tú ahora sacas tu lista y te das cuenta que hay un pocotón de cosas que no las pudiste cambiar, que no las pudiste lograr, y eso de alguna otra forma causa en ti un poco de frustración, de ansiedad, te deprimes porque wow, no logré esto, no lo alcancé, no pude, y comienzas a ser duro contigo mismo. Porque si hay algo que nosotros los hombres somos duros con nosotros mismos. Comenzamos a ser duros con nosotros mismos, como a autocastigarnos, porque como que nadie puede castigarnos, nos castigamos a nosotros mismos. Pero no nos damos la oportunidad de ver los pequeños pasos que dimos, que sí fueron buenos, que sí logramos, y que a lo mejor no logramos la meta máxima. Y aunque la Biblia también, hay un proverbio que nos dice, el hombre planea sus caminos, pero Dios endereza sus pasos. O sea, nosotros muchas veces nos jactamos diciendo, yo voy a hacer esto, y ni siquiera involucramos a Dios en el plan. Y resulta que tú puedes trazar todo lo que tú quieras, tus pasos, tus caminos, pero Dios va a enderezar tus pasos en ese caminar. Y lo que planeaste a lo mejor ni siquiera esté muy cerca de la voluntad de Dios, y si no tienes un corazón dispuesto y abierto, vas a terminar muy frustrado para poder comprender lo que está sucediendo en tu vida. ¿Y por qué crees que uno se frustra, Julián? Yo a veces pienso que es como miedo a sufrir. Sí. Porque tú armas todas tus listas, todas tus cosas, pero siento que es como un miedo al dolor. Al dolor, sí, a sufrir, sí. Y creo que eso nos preocupa. Y también porque la sociedad nos ha impregnado de esa fragancia de culpa, de que si tú no cumples o no alcanzaste, ¿cierto? Entonces tú no estás al nivel. Y entonces nosotros necesitamos mostrar ante una sociedad o ante las personas que están cerca de que yo sí lo logré, yo lo alcancé, yo soy exitoso. Pero es que el éxito no se mide por las grandes metas que tú te trazas y alcanzas. Porque yo conozco a muchos empresarios que son súper exitosos haciendo dinero, pero son un fracaso como padres, son un fracaso como esposos. Y entonces para mí ellos fracasaron. Para mí fracasaron, porque si tú no tienes la capacidad de ser exitoso con los que están a tu lado, con tu propia vida,
Entonces, no me hables de éxito, solamente cuantitativamente, contándome dinero. Sí. O sea, porque realmente eso, al final, ellos parecieran ser felices, pero te aseguro que no son más felices que yo. Total. ¿Sabes? Me estaba buscando una historia porque me recordé con algo que dijiste. Y es una historia que le escuché a Dante hace unos meses. Y él estaba haciendo una reflexión con todas estas cosas de cómo vivir la vida. Que o sea, a veces uno se enfoca en lo material, pero el interno no lo cultiva. Pero a veces el que se enfoca mucho en el exterior es por ese miedo a querer enfrentar, vamos a decir, esos fantasmas del pasado, esas cosas por sanar. Y dijo, no, yo no vuelvo haces tu lista. Pero siempre hay una cosa como que de esa lista capaz, no sé, te trazaste ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, a perdonar a ciertas personas, pues son metas que uno se pone, este año voy a mejorar la relación y no las logras. Pero también uno nota que no las logra porque uno le da miedo como hacer ese tipo de cosas. O te haces trazas planes sentimentales o todo lo que... Y no sale como tú tienes, pero tú dices, yo me cierro. Ya esto no hay solución. ¿Qué me pasa? Ahora, él decía una ilustración diciendo que en esta vida hay dos tipos de especies en el reino animal. Él decía, están los caracoles y están las ostras. Los caracoles se encargan siempre de armar su caparazón. Y todo lo que hacen es para buscar de protegerse a sí mismo. Pero ¿qué pasa con el caracol cuando lo rompes? Su vida se pierde. Pero Queda vulnerable totalmente. Y él lo hacía la analogía con muchas personas que se encargan de construir muchos caparazones y de poner muchas excusas y se alejan de querer del sufrimiento, se alejan de los momentos difíciles porque no le ven solución y forman un caparazón. No, es que yo no creo que esta solución pueda terminar bien, voy a enfocar mi mirada en exceso de trabajo, en exceso en la vida, no sé, adicciones o distraerme con otras cosas, pero se alejan totalmente de enfrentar un problema en su vida y arman su caparazón. Sin embargo, hay otra especie que se llama la ostra. La ostra. Y la ostra, me encantó esa ilustración que él dice, que las ostras no se cierran totalmente, sino dejan una apertura que permite que los granos de arena pasen a través de ella. ¿Qué pasa cuando un grano de arena pasa? Es sumamente dolorosa para un animal tan pequeño. Es tan doloroso que inclusive uno puede decir por qué la ostra deja eso abierto. Pero en realidad lo hace porque ella con su saliva procesa esa arena que deja entrar para formar una perla. Pero no todas las ostras son capaces de conformar una perla. Algunas se quedan a medio camino. Entonces él decía, muchas personas tienen el potencial de transformar las cosas en su vida en una perla, pero se quedan en el sufrimiento. Y es imposible, o se les hace imposible ver una solución. Pero están los otros que pasan el tiempo, aún dejan esta tierra y cuando van a buscar la ostra dejan una perla, dejan legado, dejan cosas por las cuales las personas se inspiran. Y cuando yo lo veo así, yo dije, hay momentos en la vida donde yo me tengo que aperturar a sufrir. Porque no voy a poder cambiar las circunstancias. Porque es la naturaleza humana en este mundo. Te voy a interrumpir porque creo que es clave y hay algo que yo estoy viviendo como padre. Yo he vivido etapas muy bonitas en mi familia y he tratado de irme adaptando, ¿no? A cada etapa para no quedarme en la etapa de niñez de mis hijos, de preadolescencia, de adolescencia, etapa de adultez. Y cada uno, tengo diferentes hijos de diferentes edades, tengo 16, 17, 20 y 27 años. Y cada uno, bueno, tú ves la variedad de edades y en cada uno he tenido que irme adaptando para poder comprenderlos, para poder ser un mejor padre, ¿no? Y ahorita estoy viviendo una etapa hermosa, que yo se lo digo a mis hijos, que es la etapa de enamoramiento de mis hijos. O sea, porque es normal. Yo es algo que yo me he hablado a mí, a mi corazón, a mi vida, y le he pedido a Dios que me ayude a entenderlo, porque quiero ser un padre que comprende esa etapa y que las disfruta, ¿sí? Entonces yo voy disfrutando con mis hijos cada etapa. Y actualmente estoy disfrutando el enamoramiento de mi hijo, que está saliendo con una chica, pero lo disfruto demasiado. Yo me alegro demasiado con él y cómo está y cómo te fue con esto. Y cómo vas con esto y cómo va esto. Y yo lo voy disfrutando, en serio. Y hasta mi esposa me dice, tú si eres tonto, te vas a poner a llorar por eso. Y le digo, pero es que me alegro demasiado porque son etapas de la vida que voy aconsejándolo ahora a otro nivel. Voy hablando y le voy dando su espacio y le voy permitiendo muchas cosas. Y creo que son etapas muy hermosa que vamos viviendo, pero vamos permitiendo que puede ser doloroso. Sí,
tengo niñas, tengo hembras, que puede ser doloroso y sí, porque nadie quiere ver que de repente tu hija que criaste y es tu princesa hermosa se está yendo con otro o se está enamorando de otro. Tú no lo quieres ver, pero es algo natural, como tú decías, que tiene que suceder y no nos podemos cerrar a eso. Pues, y entonces tienes que dejar la ostra medio abierta para que entren los granitos de arena que te duelen, pero que al fin y al cabo se pueden convertir en perlas si lo hacemos bien, si todo se hace bien. Sí, y eso es una buena filosofía de vida, si la podemos llamar así. Sí. Es una buena manera de inclusive enfrentar este nuevo año que a veces uno tiene tantas preocupaciones y uno a veces, si eres como de mi estilo de persona que quiere que todo salga perfecto, yo ahorita estoy como que armando las cosas diferentes. Yo digo, bueno, Dios, a pesar de que yo tengo este plan, a pesar de que yo tengo estas cosas, yo no me voy a cerrar completamente a mi forma de hacer las cosas, sino que voy a aperturar mi vida de que algunas de estas cosas que yo las pongo en tus manos, algunas de estas cosas van a salir mal. Algunas de estas cosas no van a salir como yo quiero, algunas de estas cosas posiblemente puedan intentar hacerme sufrir, pero soy yo el que, como tú lo decías, tiene la oportunidad de cambiar la perspectiva. Si verlo, como te decía cuando estaba Jesús, que no calmó la tormenta, si verlo como el que está en la tormenta, no voy a hacer nada, o verlo más allá de, mira, está la tormenta, pero yo sé quién está por encima de esa tormenta. Yo sé quién está en mi vida por encima de esos problemas. Y siempre llego a la conclusión de que cuando veo la situación con Jesús, con Dios en mi vida, las cosas parecen no más sencillas, pero sí tiene la oportunidad de transformar todo eso que yo veo malo en algo bueno. Entonces, yo a veces creo que uno para ya a reflexión personal, y de hecho la compartí hace poco en un espacio donde voy a una iglesia y les compartía esto, les decía, a veces nos creemos que Dios quiere siempre, o queremos demandarle a Dios pruebas tangibles de que Él está en nuestra vida. Pero en realidad lo que Dios quiere es una prueba de que podamos relacionarnos con Él constantemente. Así es. Porque si queremos pruebas tangibles, creo que el hecho de que tú y yo estemos hoy aquí sentados ya es prueba de eso. De que estemos respirando, de que tengamos vida, de que tengamos esperanza. Entonces, las pruebas tangibles son los más obvios, pero nos acostumbramos tanto a ellas que cuando vemos la incertidumbre, la preocupación, nos cuesta ser resilientes. Pero yo creo que si mezclamos la fe y mezclamos que a pesar de que no vemos las cosas como nosotros queremos, sabemos que Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida y que Él quiere lo mejor para nuestra vida, y a que a pesar de que el panorama se vea complicado, yo sé que yo puedo caminar sobre eso, ya la cosa cambia. Y yo digo, wow, Alejandro, eso es mi meta el próximo año. No hacer planes tan perfeccionistas, sino hacer planes más enfocados en lo que Dios quiere moldear y sacar lo mejor de mi vida. Que cuando yo termine el año que viene, vea más perlas que caparazones rotos y vidas destruidas, sino una vida transformada. Y ese es mi consejo para las personas que nos están escuchando. Y bueno, y también te lo comparto a ti, porque siento que es lo más importante, ver las cosas desde esa perspectiva, y esa es la resiliencia que constantemente nos va a permitir afrontar cualquier circunstancia. Sí. Yo quiero cerrar con una palabra que para mí positiva para este punto, y es el optimismo. El optimismo. El optimismo es lo contrario al pesimismo. Y si hay algo que es contrario y que se opone a ser resiliente en la vida, es el pesimismo. Pensamientos pesimistas, actitudes pesimistas. Yo mismo he batallado mucho con el pesimismo. Y he tenido que derribar muchos pensamientos y argumentos en mi cabeza para comenzar a ver las cosas con más optimismo. Y ese optimismo para mí como creyente se traduce en fe. A colocar y actuar realmente en una fe que sea genuina y verdadera. Y esto es lo que me lleva a mí a entender de que la resiliencia no solamente es en la forma como nosotros podemos enfrentar las situaciones. No se queda solamente ahí en ese proceso, sino que la resiliencia es un proceso dinámico y multifacético que nos ayuda a transformarnos a nosotros mismos. O sea, no solamente se queda en la forma como yo enfrento la situación, sino en la forma como yo enfrento la situación trae beneficios para mi vida, tanto emocionales, mentales y físicos. Una persona que no desarrolla la resiliencia es una persona que comienza a tener muchos conflictos emocionales.
Pero una persona que comienza a ser optimista y desarrolla esa capacidad de creer, de fe, puesta en el autor y consumador de todas las cosas que es Dios, esa es una persona que va a comenzar a ver la vida desde otra perspectiva, va a cambiar la forma en que se ve. Ya no va a ver solamente a la tormenta que está tratando de hundir al barco, sino va a ver a que caminar sobre la tormenta también es posible. Totalmente. Yo creo que eso es un reto que tenemos. Y quería agregar algo más que se me vino a la mente, Julián. Yo creo que hay muchas personas que capaz no se atreven a confiar en Dios porque lo conocen. Pero yo siento que muchas personas han sido rechazadas y de hecho hace poco lo compartí, pero sentí decirlo acá. Mucha gente la señalamos porque dudan. Y eso a veces me he sentido mal. No, porque ¿cómo vas a dudar? Como que si la vida es sencilla. Pero la vida se lleva mejor cuando tienes a Jesús. Pero una persona que está en ese conocer al que los pueda ayudar en la duda, la idea no es rechazarlo, sino simplemente ayudar como hizo Jesús, mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y decir, mira, en mi vida yo pasé por esto, como estamos haciendo tú y yo, y pasé por esto, viví esto, pero a pesar de eso, transformé todo eso en una perla, ¿sabes? Transformé eso en algo bueno. Así que no te sientas mal si en algún momento te han señalado por tu duda, utiliza esa duda para buscar de Dios y hallar tu respuesta. Así Tomás, que era el que tenía la complicación, Dios le dio una respuesta. Yo creo que lo va a hacer con cada uno de nosotros de manera personal, íntima y muy creciente en Dios. Así que... A mi gente de Vargas, estamos muy, muy orgullosos de ustedes. Son inspiración para el venezolano. Son ejemplo de resiliencia. Sabemos el sufrimiento que pasaron, las pérdidas que tuvieron, pero también hemos visto la mano poderosa de Dios sobre sus vidas y sé que 25 años después ustedes también pueden decir lo mismo que yo, que Dios fue su ayudador en los momentos de angustia. Así es. Nos vamos con esto y llévatelo.